Marí, muchas veces caminando por las calles y las plazas de Santa Rosa, he podido ver estatuas, monumentos, nombres de calle, que hacían alusión a próceres que todos sabían que habían cometido algún crimen. Sin embargo, estaban ahí glorificando a esa persona, a ese prócer. Y nos preguntamos, ¿por qué es así? ¿Por qué seguimos haciendo monumentos o todavía perduran estos monumentos que sabemos que están glorificando a personas que cometieron delitos de lesa humanidad? Acompáñennos a este capítulo de Rancul Churrupú y hagámonos estas preguntas y otras más. Lo que se pretende con los monumentos es un poco de acuerdo a la época de la que estemos hablando, ¿no? De acuerdo a determinadas épocas hay determinados relatos que se quieren contar. Entonces un poco depende de la época de la que estemos hablando y de quiénes son los que impulsan ese monumento, el sentido de la historia y la representación que van a querer mostrar sobre eso que se quiere contar, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de un monumento tenemos que tener en cuenta cuándo se hizo, quién lo hizo y con qué intenciones para poder entender un poco el contexto y qué es lo que se quiso contar en ese momento. Claro, pero en definitiva, sea el momento en que sea, siempre se quiere contar una idea, una versión de la historia o mostrar lo correcto que se hizo, sí, según cada mentalidad. Tal cual, siempre es un relato de la historia, ¿no? Cuando hablamos de historia, no solamente la historia está en los libros, sino también los distintos grupos intentan dar cuenta de un relato a través de los monumentos, a través de los museos, a través de las fotografías. Los monumentos son otra forma a través de la cual se puede dar cuenta de las representaciones de historia que permean en una determinada época. Claro. Y lo que, digamos, la idea que tiene que pervivir y quedar en la sociedad. El relato que está oficializado, podríamos decir, ¿no? Ahí está. El relato que en esa época es el relato, podríamos decir, entre comillas, dominante, ¿no? Claro. Y también después, de acuerdo al surgimiento de distintos grupos, muchas veces esas visiones o esos relatos se van resignificando, se van construyendo otros relatos. Entonces también con el cambio de las épocas podemos ver la aparición de otros monumentos que vienen a contrarrestar esos relatos previos, oficiales o a veces tan arraigados, ¿no?, en la sociedad y que a veces son difíciles de analizar o de poder resignificar. Cuando se dice la palabra contramonumentos, ¿no?, que es una expresión bastante nueva, si se quiere, tiene que ver con esas expresiones que pretenden resignificar aquellos significados de algunos monumentos, ¿no? Podríamos, por ejemplo, pensar en las intervenciones que se han hecho en los últimos años, ya décadas, porque ha pasado un poco el tiempo, de los monumentos de roca, ¿no?, que a lo largo del país hemos tenido distintas expresiones de resignificar el monumento de roca, o distintos monumentos que lo que se quiere hacer es poder resignificar y dar cuenta de esos nuevos relatos o nuevas voces que aparecen para contar otros relatos de la historia. Hay algo que sucede siempre, ¿no? Y por ahí, bueno, para poder aclararlo bien acá, ¿por qué siempre que se emplaza un monumento, normalmente, o por lo menos acá en Latinoamérica, siempre se termina ofendiendo a una parte de la ciudadanía? Y supongo que tiene que ver con el hecho de que no todos pensamos de la misma manera, ¿no? Entonces, pese a que en los últimos años hemos avanzado mucho con la tolerancia hacia otros relatos,
hay parte de la sociedad y algunos grupos que siguen sosteniendo versiones bastante conservadoras muchas veces de los hechos. Lamentablemente en los últimos años y ahora estamos viviendo una época donde algunos relatos muy de derecha, muy conservadores están resurgiendo, ¿no? Y están cada vez teniendo más poder en la sociedad en este contexto. Entonces el disgusto puede tener que ver con esto, ¿no? No todos concuerdan con la aparición de estos nuevos relatos y de estas nuevas voces que se han transformado en interlocutores válidos. Sí, en nuevos la relatos, sociedad. claro. Sí, Nuevos relatos que en realidad eran relatos que ya estaban, pero que estaban invisibilizados, claro. ¿no? En ese sentido, nuevos relatos, no porque aparezcan de la nada, sino que eran relatos que estaban invisibilizados. Exacto, eso es lo que te quería decir. Claro. O sea, es contar la historia que nunca se contó, ¿no? Y contar Claro. otras versiones, ¿no? Nosotros siempre desde la historia, desde el minuto uno, sabemos que no existe un único relato de la historia, no hay una sola representación del pasado. Y todas las representaciones del pasado son válidas siempre y cuando nos tratemos con respeto y podamos discutir con respeto, ¿no? Todas esas interpretaciones son válidas para conocer la historia. Decir determinadas cosas a través de los monumentos y ver qué es lo que se pretende o celebrar, o conmemorar, o festejar, puede ser muy peligroso para fijar determinadas ideas que pueden ser justamente bastante sí, peligrosas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ver cuál es el relato que queremos contar ahora en el presente y también para los que vienen, ¿no? Pero era un poco, volvemos a lo que hablábamos al principio, que esto va cambiando de acuerdo a las épocas, ¿no? Y ahora en esta corriente que estamos viviendo de avance de las derechas, no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? que se conoce, hay que estar muy atentos a cuáles son los relatos que se pretenden instalar y ser muy cuidadosos y resistir, ¿no? Con respecto a eso, fíjate vos que desde que surgió todo esto del movimiento de los derechos humanos, no solo acá en Argentina, sino en Latinoamérica en general, el poder restituir los derechos a los pueblos indígenas, el relato de las historias oficiales comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar en América, en Argentina, en muchos países. Sin embargo, yo lo que veo es que la iconografía no va de acuerdo a ese cambio de mentalidad. Es como que eso todavía está, todavía esa cosa pesada de un monumento, esa cosa, no sé, de tanto volumen que implica un monumento, pero también puede ser el nombre de una calle, cuesta removerlo, cuesta cambiarlo, por lo menos en nuestra sociedad. ¿Por qué pensás que pasa eso? Me parece que hay un problema grande de la divulgación, que es un tema que a mí me interesa particularmente en estos años, y que tiene que ver con todos estos relatos que hablamos y que existen, ¿no? Que muchas veces los relatos parecen ir por caminos distintos, ¿no? Por caminos que son paralelos. Lo que falta es una mayor comunicación y un mayor trabajo en equipo, si quisiéramos decirlo de alguna manera, para poder de esa forma hacer que algunos relatos que se instalan en el sentido común y que son muy viejos, muy arcaicos, que ya no se sostienen de esa forma, ya los círculos académicos no sostienen esa cosa, o al menos en la mayoría. Siempre tenemos un grupo que sabemos que en los medios salen a decir determinadas cosas, ¿no? Pero en los círculos académicos no se sostienen. Las propias comunidades también están tratando de visibilizar todos esos relatos, pero sin embargo no hemos podido derribar en el sentido común determinadas ideas. Yo voy a dar ejemplos y me disculpan porque, bueno, es lo que yo pienso. Una sociedad como la sociedad pampeana, ponele, y el pueblo Ranquel. Sí. Tenemos una relación de años en la que hay un respeto mutuo, en el que yo creo que el pueblo Ranquel, a la mayoría de los ciudadanos de La Pampa que le preguntas, es un pueblo que hasta tiene
se lo ve como nuestro pueblo ancestral, como nuestro pueblo preexistente, y es un pueblo, te diría, que hasta respetado y querido por el pampeano. Y sin embargo, cuando vos empezás a recorrer los monumentos que todavía existen a la conquista del desierto, a los nombres de las calles que cuesta tanto cambiarlos, no parece que ese respeto de la ciudadanía por el pueblo ranquel estuviera plasmado. Me parece que está plasmado, pero en el pasado, ¿no? Porque reconocemos al otro y lo reconocemos en un pasado, en ese pasado que no molesta, ¿no? Los indígenas en este caso estaban, pero bueno, eran y son parte de nuestra identidad y hasta ahí estamos todo bien, pero antes. Cuando eso implica reconocer derechos en el presente y eso puede afectar un estado de cosas, ahí la situación cambia, ¿no? Pero si están en el pasado, no molestaban. El problema es reconocerlos en el presente. Por eso me parece también cuesta tanto esta resignificación de monumentos de la que hablabas, o de la iconografía en general. Con respecto a esto, que todavía persisten acá en lo que es bueno, hablemos de Santa Rosa, ¿no? ¿Cuáles son los más icónicos que podrías mencionar? Porque yo, por ejemplo, hay uno que a mí me marcó muchísimo, que me hizo sentir que yo no era ciudadana de acá, de La Pampa ni de Santa Rosa. Sí, que es, me imagino que te referís a la pirámide de la conquista del desierto, ¿no? Exactamente. Sí, una pirámide que ahora está en las vías del ferrocarril, pero que antes estaba en la plaza principal de Santa Rosa cuando la ciudad se funda, en lo que es la Plaza San Martín. Y que bueno, tiene toda una historia de encuentros con Roca, porque el propio Roca estuvo acá para inaugurarla y después se termina trasladando a las vías, ¿no? Y sigue siendo, perdón, sí. Perdón, contame mencioname esos monumentos que aún el día de hoy persisten y son difíciles de remover. Así, recordando rápidamente, además de esta pirámide que está además en la plaza homónima también, la plaza también se llama esa Plaza de las Vías Conquista del Desierto. En el centro cívico, acá donde estamos en este momento, está el soldado de frontera, el monumento del soldado de frontera. Y también otro de los monumentos que recuerdo en este momento es el de Don Bosco, que está emplazado en lo que hoy es el predio de la iglesia de Fátima. Y acá tenemos el que está ubicado en el ingreso a la Casa de Gobierno. Y es bastante reciente dentro de todo este monumento comparado con otros que hay en la ciudad, porque es de 1980 y 81, un año de diferencia. Ah, 80 y 81. Sí, el artista era Ferraro, hizo los dos, así que estamos hablando de una época bastante nueva, si se quiere, ¿no? Y sin embargo lo que está haciendo acá este monumento, este conjunto, es reivindicar tanto a la conquista del desierto, en este caso con el soldado de frontera, mostrando la importancia y el protagonismo que tuvo el soldado para controlar las tierras que en ese momento estaban bajo la jurisdicción de las sociedades indígenas. Y por otro lado este mural que está como muy marcada la diferencia, ¿no?, entre lo que se ve arriba y lo que se ve abajo. Arriba lo que está demostrando el artista es la inmigración europea, ¿no? Lo que vemos son familias que están trabajando, vemos animales, Arando. hay un arado ahí, ¿no? Sí, un buey y un arado. Pero a la derecha lo que se ve allá arriba es un toldo y al parecer lo que sería una situación de misión, ¿no? Una situación misionera, hay misioneros ahí. Y abajo lo que vemos es... Perdón. Sí. Tengo que interrumpir. ¿Por qué cada vez que hay escenas de indígenas siempre tenemos que estar arrodillados? Sí, ¿no? Siempre esa imagen como de la sumisión y además del indígena aceptando la religión y aceptando, hincándose hacia la civilización, que es lo que está tratando de representar esa imagen de arriba, ¿no? La fe, imagen deseable. Claro, la fe, un indígena que está aceptando la fe católica en este caso,
y además también los inmigrantes que son considerados los que traen esa civilización y ese progreso, ¿no? A diferencia de los indígenas que representaban el atraso. Claro, claro. Los claro, inmigrantes son los que están trabajando y los que representan el progreso. Los otros no están trabajando, porque si vemos ahí el animal, el arado, todo está del lado de los europeos, ¿no? Y los misioneros no, están arrodillados, se ve un perrito, pero no hay ningún elemento ahí de labranza ni de trabajo. Y abajo, lo que vemos en esta parte de abajo es un pozo de agua, caballos, hay como una especie de toldo, ¿no? Pareciera una casita que sí, está un fortín exactamente, parece, sí. está representando el avance del ejército militar, ¿no? Sobre estas tierras. Y la partida del ejército, sí, sí, sí. Sí, sí, está con el mangrullo. El mangrullo también, ¿no? Que tiene que ver directamente con la imagen de este soldado, ¿no? Claro, Y de la importancia de las fuerzas militares para el control de esas tierras, ¿no? Los tres elementos, la fuerza militar, la fuerza religiosa, arriba, las misiones, y también la inmigración europea. Y toda una cuestión también bastante idílica, además de estereotipada, Claro, ¿no? De lo que fueron esos momentos. Bien estereotipado el relato. Bien estereotipado. Porque en ningún momento se han encontrado muchas actas y cartas y pedidos de los caciques en donde se piden arados, palas, cosas para hacer huertas, para sembrar. Y esto nunca se contó en la historia, que nosotros también arábamos, cultivábamos nuestra tierra. No, el discurso fue un discurso de tierras que estaban inútiles, ¿no? Y que por eso había que conquistarlas y ocuparlas porque eran tierras no productivas o no aprovechadas. Todo esto desde la perspectiva del Estado Nacional. Estamos acá en la intersección de Alsina y Pellegrini, donde está esta pirámide que es muy parecida, ¿no? Recordamos a la pirámide de Mayo, ¿no? El formato es muy parecido, pero que sin embargo no se hizo con ese objetivo, sino que en el momento en que se construyó, que tampoco estaba acá originalmente, tiene una larga historia esta pirámide, se hizo para evocar la conquista del desierto, ¿no? Antes tenía muchas placas que ahora ya no están más, pero en estas placas recordaban la conquista del desierto y originalmente estuvo en lo que hoy es la Plaza San Martín, que en ese momento era Plaza Mitre, se llamaba, no tenía el nombre de San Martín. Y en el 41 se forma una comisión, que en ese momento el gobernador de territorio nacional, no era provincia, todavía nuestra provincia, que era Duval, formaba parte de esa comisión y termina ganando su postura acerca de, en la Plaza San Martín, en lo que hoy es Plaza San Martín, hacer un monumento a San Martín. Entonces ahí se traslada, en realidad se destruye esa pirámide y se construye esta otra acá, que en su momento se llamaba Pirámide a la Conquista del Desierto, y la plaza, este lugar, también se llamaba Plaza de la Conquista del Desierto. Anabela, ahora, me parece que me habías contado que vino un personaje muy importante cuando se inauguró por primera vez esta pirámide, ¿no? En lo que hoy es la Plaza San Martín, sí, como esta pirámide evocaba la Conquista del Desierto y celebraba la Conquista del Desierto, vino Julio Argentino Roca, según lo que cuenta la prensa de la época, el propio Julio Argentino Roca, que en ese momento ya era presidente y que había participado en las campañas militares como ministro de Guerra y Marina, ¿no? Y estuvo en lo que hoy es la Plaza San Martín inaugurando esta pirámide en su lugar original. Que lo homenajeaba a él. A él mismo. Porque eran los héroes de la conquista del desierto. A él mismo, tal cual. Y también esta pirámide, según lo que cuentan los cronistas de la época, por eso está esa estatua arriba, que es una estatua de la libertad, porque todo lo que había sucedido representaba la libertad del pueblo, ¿no? Eran acontecimientos históricos que se consideraban fundantes de la nación, que es por un lado la conquista del desierto, que había permitido ocupar territorio que hasta ese momento este Estado en formación no ocupaba, porque era ocupado por los pueblos indígenas. Esto también evitaba o frenaba los intereses chilenos sobre este territorio, todo era sinónimo de libertad, digamos, y además también se hizo pensando por una placa alusiva que también estaba originalmente y que ahora ya no está, de 1916 por el centenario de la independencia, ¿no? Entonces eran todos hitos que se consideraban fundantes de esta nación, claro, y que representaban la libertad. Yo tengo que decir personalmente que cuando yo conocí la placa que decía de la ciudadanía de La Pampa, sí, o de Santa Rosa, no recuerdo bien ahora,
en agradecimiento a los héroes de la conquista. Sí. Y yo en ese momento me pregunté y digo, yo también soy ciudadana y no me siento agradecida de que mataran a todos mis ancestros o a la mayoría de mis ancestros y que les robaran el territorio. Entonces, ¿cómo veo que con muy buen tino se ha logrado resignificar este monumento que antes dividía a la sociedad, porque somos muchos los que vivimos acá en La Pampa que descendemos del pueblo Ranquel. Y esa pirámide nos recordaba continuamente que habíamos sido invadidos, sometidos, robados y víctimas, y haber sido víctimas de un genocidio. Y que todavía nuestros, ¿cómo serían? Victimarios, Sí. Se regodeaban en ese hecho. Que eran considerados héroes. Claro, glorificaban todo eso haciendo monumentos a los cuales teníamos que pasar todos los días y mirarlo y recordar eso, Y recordar, ¿no? Sí. Ahora en el 2011, incluso la placa que podemos ver, que está hoy en día, recuerda el Bicentenario de la Revolución de Mayo, porque justamente se resignificó este monumento y a partir de ese año, que es muy reciente, 2011, hace muy poquito, la plaza dejó de llamarse Conquista del Desierto, es la plaza del Bicentenario de la Revolución de Mayo, y se puso esa placa alusiva, entonces se resignificó el monumento. Pero de todas formas hay que ver cuán representados se sienten también los ciudadanos por este cambio, ¿no? Porque creo que comentábamos hace un ratito que los pueblos originarios no fueron consultados ni invitados, ¿no?, a participar de este cambio de nombre, como muchas de las actividades que se hacen en nuestra provincia y en otros puntos, ¿no? Entonces hay que ver cuál sería el consenso para resignificar este monumento. ¿Y no te parece por ahí que sería importante, hablando de estas distintas posturas que hay a la hora de resignificar los monumentos, que haya alguna placa que conmemore cómo se llamaba esta plaza antes, qué era lo que significaba que esta plaza tenga este nombre en un lugar tan central, para recordar eso, ¿no? Y cómo ahora se ha resignificado? Es importante porque por ahí los chicos más jóvenes Claro. o la sociedad actual no va a conocer esa historia si no la vivió. Entonces, sería importante, es una muy buena iniciativa que se cuente qué pasó con esta pirámide y por qué se reconoció en algún momento que estaba equivocado dicho monumento. Es, ¿no?, una acción de visibilización, ¿no? Para no seguir invisibilizando, me parece. Exactamente, exactamente. Y sí, siempre nos cuentan lo mismo, los malos y los buenos. Siempre a los protagonistas de la historia oficial se los reviste de un manto de perdón por sus pecados, o de un manto de limpieza, diría yo. Quedan limpitos, no tienen culpa de nada. Y los malos son los perpetradores de codiciosos, maldad, barbarie, todas esas adjetivos se les atribuye. Así es como nos siguen enviando información y los que lo recibimos somos nosotros, los ciudadanos. Aún hoy estamos recibiendo información que nos marca quiénes son los buenos y quiénes son los malos en distintas historias. Creo que es momento de que nosotros como ciudadanos comencemos a elaborar un pensamiento crítico de toda esa información que nos llega para poder sacar nuestras propias conclusiones.